están involucrados en la enfermedad, pues obviamente el tratamiento tiene varios aspectos. Un aspecto muy importante es el control ambiental. Entonces, cualquier elemento que pueda incidir sobre la enfermedad, hay que eliminarlo si es nocivo ¿sí? Por ejemplo, el tipo de vestimenta, el ambiente, el exceso de contaminantes, el tipo de ropa, bueno, ya decíamos el tipo de ropa, ¿sí? El baño que se pueda realizar el paciente debe ser de ciertas características, etcétera. Controlar la enfermedad alérgica como tal, o sea, si el paciente tiene asma, rinitis y aparte de dermatitis atópica, pues obviamente dar un manejo integral, controlando prácticamente toda la enfermedad como un todo, ¿sí? Para tratar de que al mejorar su rinitis y asma, pues obviamente la dermatitis atópica también, por consecuencia, también mejore. El tipo de casa, si la ventilación de la casa, el tipo de ropa de cama, ¿sí? Todas esas situaciones también son importantes. Ahorita vamos a ir describiendo cada una de ellas. El conocimiento de la enfermedad que tengan. Si un paciente tiene dermatitis atópica y tiene comorbilidades, por ejemplo, que tenga diabetes, que tenga alguna enfermedad de tipo no dérmica, sino por ejemplo que tenga, por decir, problemas renales o que tenga trastornos psiquiátricos o psicológicos, pues también tiene que ver con la enfermedad. Los medicamentos que deben de utilizarse de manera racional, dependiendo obviamente de la severidad. Y la severidad, este tipo de tratamientos escalonados, pues ya los conocen ustedes. En la actualidad, pues prácticamente todos, dependiendo de la severidad, de la intensidad de la enfermedad, se va desde formas leves hasta formas severas. Habitualmente se van agregando medicamentos y hablando de los corticoides, que son muy importantes, como piedra angular del tratamiento también, se van utilizando en formas leves de baja potencia, sino mejor el paciente de mediana potencia o de alta potencia, dependiendo de la severidad de la enfermedad como tal. Entonces, vamos a ir revisando cada etapa del tratamiento de esta enfermedad. Y ya decíamos que la higiene y la hidratación de la piel es muy importante. La idea es que la piel se mantenga lo más normal posible, lo más hidratada, lo más menos dañada, y para eso hay que utilizar obviamente cremas especiales, ¿sí? Hay que utilizar ropa especial, el baño debe ser un baño diario, ¿sí? Breve. Ahorita vamos a ver cómo se hace este baño y con qué tipo de jabones, ¿sí? Esteroides tópicos, de igual manera, se utilizan de preferencia en formas leves, los de baja potencia, ¿sí? Inhibidores de la calcineurina, que son cremas que tienen como más o menos como unos 20 años, 15 o 20 años de que salieron al mercado, y que tienen una acción antiinflamatoria, inhiben la activación de esta calcineurina que conlleva a que los linfocitos T estén produciendo citocinas proinflamatorias. La inmunoterapia específica, en el caso de que el paciente sea alérgico, y el control ambiental y alimentario. Pues vamos a ir revisando los aspectos, por ejemplo, de la piel. Entonces, la piel debe ser higienizada de manera eficiente, pero suave. O sea, prohibido los acates, ¿sí? De hecho, el paciente debe de bañarse con una esponja muy suave o simplemente con la mano, ¿sí? Los baños deben de ser cortos, ¿sí? No deben de durar más de 5 minutos. El agua debe de ser templada, entre 27 y 30 grados centígrados. Obviamente, el tipo de jabón debe ser un jabón ligeramente ácido, por ejemplo, el pH 5 Eucerin.
la mayoría de los jabones, incluso neutros, son alcalinos. Saben que a mayor alcalinidad el jabón, pues lo que elimina es la grasa de la piel. Por eso hay jabones tan alcalinos que se indican para personas sanas que tienen la piel muy grasa. Por ejemplo, los varones, ¿sí?, que tienen piel muy grasa, utilizan, por ejemplo, Sets, que es un jabón muy alcalino, y obviamente después del baño se sienten bastante bien porque pues, eliminaron ese exceso de grasa. Pero en estos pacientes que no tienen una buena cantidad de grasa en la piel, pues obviamente esos jabones están contraindicados. Entonces, pero sí hay que bañarse con geles de baño, sí, con los famosos shower oil, sí, o jabones, les digo, con un pH ligeramente ácido, como el pH 5 Eucerin. Importante es que después de que salga el paciente del baño, antes de que se evapore el agua que quedó del baño en la piel, ¿sí?, hay que aplicarse la crema hidratante para atrapar esa agua y evitar que se pierda mucha humedad de la piel por evaporación. Entonces se seca suavemente sin frotar la piel, sino así de manera como si estuvieran secando una lesión, una herida, por ejemplo, después de terminar de suturar, ¿sí? Ustedes van a secar solamente colocando las gasas sobre la herida para favorecer la absorción de los líquidos de la herida suturada, ¿sí?, tocando prácticamente la zona. Así se debe de secar el paciente, tocándose la piel de todas las partes de su cuerpo, ¿sí? Y antes de que se vaporice toda el agua que quedó ahí en la piel, se aplica en todo el cuerpo esta crema. Y de esta manera el paciente va obviamente a mejorar, de preferencia cremas emolientes que retienen la humedad. Estas cremas emolientes ya saben que al retener la humedad y tratar de reparar la piel dañada, pues hay menos estímulos tanto bacterianos como menos activación de células inmunes de inmunidad innata, ¿sí?, menos liberación de proteasas, y entonces el paciente mejora. De hecho, las formas comunes, donde el paciente tiene formas leves, a veces ni siquiera necesita un corticoide de aplicación diaria, no solamente en agudizaciones, y el paciente puede estar controlado muy bien con unas buenas cremas emolientes y los cuidados generales que acabamos de indicar, ¿sí? Entonces es fundamental esto. La vestimenta pues debe ser ropa clara de algodón. Recuerden que la ropa oscura concentra más el calor o más si está en la intemperie del paciente, se lesiona más la piel. La ropa debe de evitar tener broches, ¿sí?, o elementos que tengan níquel porque puede dañar la piel. Evitar las fibras sintéticas. Evitar que el paciente sude demasiado porque eso favorece el prurito. Mantener las uñas bien cortas, ¿sí?, para evitar que el paciente se dañe la piel. A veces durmiendo el paciente, y más si es un infante, se está rascando y se lesiona la piel. Entonces hasta ese pequeño detalle hay que tomarlo en cuenta. Los corticoides es importante, es la piedra angular para el tratamiento de las diferentes etapas de severidad de la enfermedad. Y es importante saber cuáles vamos a utilizar, si van a ser tópicos o sistémicos. Y el lugar donde vamos a aplicar las cremas, o los ungüentos o cualquier presentación que tenga el esteroide para aplicarlo en la piel. Hay que ver qué zona de la piel es, ¿sí?, para poder utilizar un corticoide en especial. Si el corticoide va solo o va combinado con algún otro fármaco, la cantidad que se aplica, el vehículo que se asocia a este medicamento tópico, la potencia del medicamento. Entonces es importante describir las zonas del organismo donde se va a aplicar para saber qué tipo de corticoide vamos a utilizar.
Entonces, solamente se utilizan los corticoides cuando las cremas hidratantes y emolientes no alcanzan a controlar la enfermedad como tal. Entonces se mandan los corticoides tópicos. Idealmente deben ser corticoides tópicos de baja potencia, ¿sí? Para el mantenimiento y el control de la enfermedad a largo plazo. Y solamente los de potencia media y alta potencia se utilizan solamente en las agudizaciones o exacerbaciones de la enfermedad y por periodos muy cortos. Evitar los corticoides fluorados, ¿sí? Porque estos se absorben de manera importante y más en áreas muy delgadas como párpados genitales. Entonces ya decíamos, corticoides de alta potencia solamente por periodos cortos en caso de agudizaciones y evitar aplicarlos en zonas donde la piel es muy delgada. Hay diferentes presentaciones de corticoides, desde los que se van a aplicar, ¿sí? Y vienen en solución, y obviamente el efecto va a ser transitorio, no va a ser permanente, por lo mismo de que al aplicarse de manera de solución o loción, pues con la sudoración y todo van a ir perdiéndose de la superficie cutánea. Pero si nosotros utilizamos pomadas o ungüentos, vamos a hacer que el vehículo que tiene la pomada y el ungüento haga que se permanezca más tiempo ese corticoide, ¿sí? Si es que es necesario mantenerlo más tiempo en el sitio que está lesionado. Es importante saber la región anatómica y el grado de absorción del corticoide. La idea es que el corticoide actúe tópicamente y que se absorba poco por los efectos secundarios de inhibición del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ¿sí? El corticoestropeo y todo esto que saben ustedes. Entonces vean ustedes cómo, por ejemplo, en el escroto se absorbe de manera importante, así como también en cara, ¿sí? O en lugares así como muy cerrados, donde está la piel poco ventilada, por ejemplo, ¿sí? El hueco axilar, ¿sí? Entonces ahí pues también se absorbe de manera importante. Mucho menos se absorbe en las zonas que tienen mucha queratinización, por ejemplo, palmas y plantas donde hay una capa córnea bastante importante, pues obviamente ahí se absorbe menos, ¿sí? Por lo mismo de la capa córnea, que es como una barrera. Entonces, si nosotros esquemáticamente vemos el cuerpo, vamos a ver que los de baja potencia los podemos utilizar en lesiones que están en cara, en los pliegues y en el perineo. Los de mediana potencia en tronco, brazos y piernas. Muy alta potencia también en tronco, brazo y piernas, pero que habitualmente tengan cierto grado de liquinificación. Y de muy alta potencia solamente en zonas hiperqueratóxicas, donde ya encontramos ese tipo de características de la piel, o lesiones demasiado graves, entonces ya utilizaríamos de muy alta potencia. Les digo, de los corticoides más comunes y que habitualmente son muy bien tolerados y que son de baja potencia, la hidrocortisona. La hidrocortisona es un medicamento de baja potencia que se puede aplicar unas 2 veces al día en la piel afectada, más o menos durante unos 15 días, ¿sí? Y con eso remite la agudización. Después ya se pueden dejar las cremas, los cuidados de piel en general, más las cremas especiales. Vean ustedes el problema de los corticoides. Aquí tenemos efectos secundarios de un mal uso de los corticoides. La formación de estrías, el acné secundario a la administración crónica de corticoides, ¿sí? Los cambios de coloración, la hiperpigmentación, ¿sí? Unas lesiones tipo rosácea en la cara por el uso de este tipo de medicamentos. Afortunadamente tenemos una alternativa. Cuando el paciente no tiene indicado, es muy pequeño, o el paciente ya recibió bastantes corticoides y nosotros requerimos darle un corticoide de baja potencia, pero que tenemos una alternativa para poder sustituir este corticoide de baja potencia por un inhibidor de la calcineurina. Y tenemos 2 fármacos, tacrolimus y pimecrolimus. Estos 2 fármacos están en el mercado, ya tienen, les digo, ya algo de tiempo que salieron al mercado, como unos
15, 20 años, y estos tacrolimus y pimecrolimus son medicamentos que son antiinflamatorios. Estos no causan atrofia en cara, ni párpados, ni pliegues, ¿sí? Se pueden provocar al inicio del tratamiento un poco de ardor a nivel del lugar donde se está aplicando, pero que es transitorio. Al cabo del tiempo, el paciente lo tolera bastante bien. Entonces, de esta manera, podemos utilizarlo, ¿sí?, como sustituto del corticoide de baja potencia. Incluso, hasta en agudizaciones, pudiera utilizarse el tacrolimus y pimecrolimus como rescate, claro, en lesiones no tan severas, y después ya como mantenimiento a dosis diferentes. Entonces, vean, aquí tenemos a ver, Jesús, hay una pregunta. Sí, rápido, doctor. En respecto a lo del tacrolimus, yo leía que tiene o está ligado a cáncer de piel y a linfoma, pero que los datos son todavía muy pocos. O sea, se basan más en el tacrolimus, que es vía oral, no tanto en el tópico. No sé si usted haya observado eso, qué recomendación de... Sí, es más bien cuando se administra por vía oral como un medicamento inmunosupresor, ¿sí? Pero tanto tacrolimus como pimecrolimus por uso tópico, sí, si ustedes revisan los efectos secundarios, ¿sí?, el dossier, se puede decir, de los fármacos, van a ver que sí se reporta ese tipo de lesiones, pero es excepcional, ¿eh? Realmente son medicamentos muy seguros, ¿sí? Y yo les diría que, por ejemplo, el pimecrolimus, que es el IDEL, es el de los más utilizados como medicamento de uso muy común como sustituto del corticoide en formas leves de dermatitis atópica. Pero sí, cualquier medicamento, ¿sí?, tiene efectos secundarios y siempre hay que revisar cuáles pueden ser. Sin embargo, no se ha reportado que sea algo muy frecuente que se dé esto. De hecho, revisando la bibliografía, es excepcional que se presente este tipo de lesiones por estos dos presentaciones de cremas, ¿no?, de pimecrolimus y tacrolimus. Muy buena observación, Camilo. Ok, gracias, doctor. Aquí. Entonces, el tratamiento inicial de tacrolimus, por ejemplo, es 0. Bueno, en adultos es diferente a niños. Vean que hay dos presentaciones, al 0.1% y al 0.03% para niños. Para adultos, al 0.1%, ¿sí?, durante las primeras 3 semanas se puede dejar una aplicación cada 12 horas en las lesiones. Y después ya se deja la presentación de niños, que es al 0.03%, igual cada 12 horas, hasta que se controle el cuadro. Y en el caso de los niños, se utiliza la presentación al 0.03 cada 12 horas y después ya como mantenimiento después de las 3 semanas, una aplicación cada 24 horas hasta que se controle la agudización. Pimecrolimus es exactamente lo mismo, ¿sí? No causa atrofia de piel y controla incluso bastante el prurito porque por el efecto antiinflamatorio. Ahora, la inmunoterapia específica, o sea, pacientes que necesiten vacuna de alergia, habitualmente son pacientes que tienen asociada una alergia en otro lugar, por ejemplo, rinitis o asma y dermatitis atópica, y donde obviamente se determina que el paciente tiene una sensibilización y que con el tratamiento con inmunoterapia alergeno específica, el paciente puede mejorar. Está contraindicada la inmunoterapia alergeno específica en formas graves de dermatitis atópica, porque habitualmente el paciente no tolera la inmunoterapia, incluso aunque la demos en concentraciones muy, muy bajas. Entonces, habitualmente hay que controlar la enfermedad, ¿sí? Inhibir el grado de severidad de la enfermedad, o sea, disminuir el nivel de severidad para poder, en un momento dado, si está justificado, dar inmunoterapia alergeno específica. El control ambiental, pues, es útil, ¿no?, para todas las formas.
ya hablamos de dermatitis atópica, entonces hay que cuidar esos aspectos. Alimentos. Saben ustedes que si el paciente es alérgico, obviamente tiene que eliminarse el alimento, pero hay ciertos alimentos que de por sí, por su naturaleza, provocan comezón de grándula mastocito y eso complica más aún los síntomas de dermatitis atópica. Estoy hablando de quesos añejos, estoy hablando de plátanos maduros, estoy hablando de jitomate crudo, ¿sí? Mariscos también, o incluso alimentos que lleven conservadores, ¿sí? O colorantes que también pueden degranular el mastocito de manera directa. O sea, hay que tener cuidado con el tipo de alimentación que va a tener este tipo de pacientes que cursa con mucha comezón. Entonces, obviamente, si el paciente tiene alergia, pues hay que eliminar este alimento de la dieta para que el paciente mejore. Si el paciente tiene alergia respiratoria y es alérgico a polen, ácaros, etcétera, pues obviamente hay que mejorar su ambiente y en algunos casos, ¿sí? Inmunoterapia. Esto es muy común para todas las formas de dermatitis atópica, la sobrepoblación bacteriana. Entonces, hay que tratar precisamente el exceso de bacterias en la superficie de la piel dañada. Ya les digo, en formas muy severas, incluso cuando nosotros damos un tratamiento de rescate en un paciente que tiene una agudización, hay que agregar doxiciclina o clindamicina, o más comúnmente, que es muy bien tolerado, trimetoprim sulfametoxazol, por lo menos de unos 7 a 10 días para reducir la cantidad de bacterias de estafilococo en la superficie y el paciente mejora de manera importante. El paciente ya decíamos que se le puede complicar y puede tener diferentes patologías virales, ¿sí? Como herpes, molusco. Entonces, dar tratamiento precisamente antiviral para este tipo de lesiones, ¿sí? Eczema herpético también se puede presentar, ¿sí? Secundario a este individuo susceptible a complicarse con diferentes tipos de procesos infecciosos. Igual también las infecciones por hongos, por ejemplo, malacesia, da este tipo de lesiones. Vean que a diferencia del eczema nummular, que es bacteriano, aquí también hay un borde aparentemente activo, pero es pleomórfica, ya no es tan redonda como moneda, ¿sí? Y es muy pruriginosa, entonces hay que dar tratamiento, ¿sí? Antimicóticos para este tipo de pacientes. Los antihistamínicos, ya dijimos, de primera generación, de preferencia con un efecto plus sedante. Los esteroides sistémicos, estoy hablando de medicamentos corticoides que se dan en agudizaciones o en formas muy, muy graves por días continuos, ya sea por vía oral. En agudizaciones, cuando el paciente entra muy mal y hay que necesidad de hospitalizarlo, pues entonces pueden ser administrados por vía endovenosa. La exposición solar y la fototerapia tienen un efecto, algunas ondas de luz del espectro solar tienen un efecto antiinflamatorio. Entonces vamos a ver que también se utiliza la fototerapia para este tipo de lesiones. Y diferentes inmunosupresores o inmunomoduladores como ciclosporina, ¿sí? Metrotexate, ¿sí? Que pueden mejorar al paciente en formas muy, muy severas, muy recalcitrantes. Antihistamínico ya dijimos, solamente, ¿sí? Como fármacos complementarios, más no son fundamentales en el manejo. De preferencia, estos que tienen un efecto de sedación. Esteroides sistémicos, ya decíamos, aquellos que se administran vía oral o IV en formas agudizaciones, en formas muy diseminadas, ¿sí? Refractarias y graves. Pacientes que llegan en muy malas condiciones, habrá que darles un ciclo muy largo de corticoide por vía oral, inicialmente en días continuos y después en días alternos hasta controlar la agudización. A veces no alcanzan a mejorar y hay que cambiar algún medicamento inmunosupresor. ¿Qué medicamentos habitualmente se pueden utilizar por vía oral? ¿Sí? Como por ejemplo la dexametasona vía oral, la betametasona en gotas, deflazacort, prednisolona en solución para niños, prednisona para adultos
y la metilprednisolona en presentación IV en casos en los que se requiera su administración. Importante ver en la anterior la bioequivalencia, ¿verdad? Vean ustedes cómo la bioequivalencia es diferente para cada corticoide. Y aquí tenemos precisamente la fototerapia. Entonces, esta terapia UV puede ser para casos muy severos de dermatitis atópica refractaria. Ya lo hay aquí en México, en la Ciudad de México hay incluso hospitales que tienen sus salas de fototerapia, por ejemplo, el Hospital General de México. Entonces, aquí se puede utilizar. Habitualmente son dos espectros, el VA1 y el VB. El VA1, ¿sí?, a dosis moderadas, 50 joules por centímetro cuadrado, es útil para los cuadros agudos de dermatitis atópica. Y la radiación UVB es más para manejo a largo plazo, causa menos fotocarcinogénesis, menos edema, es mejor tolerada, pero es manejo a largo plazo para el control a largo plazo de la enfermedad. Se puede administrar 2 veces a la semana para hasta que se disminuya la severidad del cuadro. Vamos a ver otra. Ya no quiero avanzar. Ok. Inmunomoduladores, ciclosporina A también se puede utilizar. Inhibe la calcineurina, lo mismo que hace tacrolimus, pimecrolimus, ciclosporina lo hace por vía sistémica. Entonces inhibe la calcineurina y entonces obviamente evita la transcripción de genes de las citocinas proinflamatorios. Por lo mismo, hay que tener cuidado con los efectos secundarios, ¿no?, que puede presentar este tipo de tratamientos inmunomoduladores o inmunosupresores. Micofenolato, aciatopina y metrotexato también pueden ser utilizados. En casos, ya les decía, muy, muy severos de dermatitis atópica, como micofenolato, también hay que estar checando, ¿sí?, que no vaya a presentar incluso alteraciones de inmunosupresión, ¿sí?, a nivel de médula ósea, ¿sí?, y puede causar también su mayor susceptibilidad a infecciones por herpes. Aciatropina también tiene un efecto antiproliferativo y antiinflamatorio, también causa mielosupresión. Hay que tener cuidado principalmente con la función renal con aciatropina. Metrotexato, ya saben también que tiene un efecto antiinflamatorio, a 15 miligramos por semana. El paciente puede ser 1 o 2 dosis a la semana a largo plazo y con eso el paciente después de 3 meses se observa una mejoría importante. Para los que quieran checar bien la dosis, el mecanismo de acción, las contraindicaciones, qué estudios de laboratorio que está checando para ver efectos de toxicidad y la eficacia de cada uno de ellos, esta tablita que apenas si se ve. Más tratamientos que son útiles son el tratamiento biológico. Dentro de este tratamiento, los probióticos se habla que podrían tener un efecto preventivo, ¿sí?, administrados tempranamente en pacientes que tienen un factor de riesgo muy alto por herencia. Entonces pueden condicionar que el paciente, por lo menos el aspecto no tanto estructural de la piel, pero sí la respuesta inmune, no se vea tan afectada, ¿sí?, generando precisamente tratando de regularizar la respuesta de hipersensibilidad inmunológica a través de esta colonización de bacterias buenas en todo el tracto digestivo e incluso en la piel. Ya de la terapia biológica, por ejemplo, se ha utilizado rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, ¿sí?, bloquea precisamente la activación de los linfocitos B y por lo tanto inhibe la producción de inmunoglobulinas, incluyendo IgE. Entonces, se ha utilizado este medicamento también con efectos benéficos en la dermatitis atópica, ¿sí? Vean antes y después las lesiones, incluso desde el corte histológico se ve disminución del infiltrado inflamatorio. Omalizumab, que es un anticuerpo anti-IgE, ¿sí?, bloquea precisamente esta IgE y evita que esta IgE se
fije a través de su receptor Fc de alta afinidad a la porción Fc de la molécula, y también en dermatitis atópicas de H2 características se ha observado una mejoría con este medicamento. Otro tratamiento biológico es la administración de interferón gamma, ¿sí?, que puede favorecer también, ¿sí?, una disminución de la respuesta inflamatoria, principalmente en una hipersensibilidad tipo TH2, donde el interferón gamma inhibe la respuesta TH2. Alquitrán de hulla, este medicamento es una crema exfoliadora. Elimina las costras y la piel muy engrosada en formas graves. Sin embargo, hay que tener cuidado con esta, por lo mismo de que hay que checar muy bien la concentración, porque a veces si se administra en piel muy inflamada, no mejora el paciente, incluso puede agravar las lesiones. Entonces hay que verla más bien como un tratamiento a largo plazo y en concentraciones bajas, ¿sí?, o medias, dependiendo obviamente del tipo de lesión que se tenga. Hay que tener cuidado con esto. Vitamina D también se ha utilizado como un tratamiento para formas de dermatitis atópica de personas que viven en las partes frías del globo terráqueo, donde hay poca exposición al sol y en donde hay deficiencia de vitamina D. Y ya saben que la vitamina D es un sustrato para el sistema inmune para que funcione de manera adecuada. Entonces, a veces este tipo de pacientes se recomienda dar suplementos vitamínicos que tengan vitamina D para que el paciente pueda mejorar de las lesiones. Es otra opción más. Y finalmente se ha utilizado incluso también, ya como una medida muy común, el baño. Ya decíamos que es un baño breve, cortito, ¿sí?, con agua templada, y se ha utilizado clorar el agua a concentraciones muy bajas de cloro, más o menos las que se utilizan en las albercas, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que el paciente, cuando se baña en casa, pues se bañe con esa agua, y de esa manera el paciente pueda, permíteme un momento, el paciente pueda disminuir la colonización bacteriana de la superficie cutánea. Entonces, esa sería otra opción más para el tratamiento de primer nivel, o sea, de medidas generales, para el tratamiento de esta enfermedad. Espero que con esto haya quedado, las cosas más importantes del tema presentado. Ahorita, sí les recomiendo, por favor, que se vayan a su libro para que revisen el tema de dermatitis atópica que viene ahí. Y, por otro lado, también los que quieran, pues puedan descargar esta aplicación Scora para que ustedes hagan un ejemplo ficticio y vean cómo se suma, cómo se hace puntaje, qué tipo de lesiones son las que se evalúan. Y ya después, si quieren ustedes, para que no ocupe espacio en su teléfono, pues la pueden eliminar la aplicación. Es gratuita, entonces lo pueden hacer como un ejercicio. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta antes de irnos a descansar? Yo tengo preguntas. Sí, adelante. Bueno, no sé qué tan diferente es el tratamiento de las demás dermatitis, pero por ejemplo, ¿para qué tan indicado podría ser, por ejemplo, un jabón DOP para estos tipos de pacientes? Muy buena pregunta. Sí, fíjate que la mayoría de los pacientes que nosotros tratamos en el hospital son pacientes de escasos recursos. Entonces, esos pacientes no les vamos a mandar un jabón de una línea francesa, ¿no? No les vamos a mandar no sé, pH5 Eucerin. Son caros los jabones, están como en 300 pesos, 250. Entonces les damos jabón, les indicamos jabón DOP o para los niños el Baby DOP, con excelentes resultados. Entonces, sí es una buena opción. De lo común, sería lo mejorcito para administrar, para que lo utilicen los pacientes con esta enfermedad.
Sí, buena observación. ¿Alguna otra observación que quieran comentar? ¿O algún... Otra. Ujú. Bueno, como mencioné que es muy importante la higiene y la manera en que los niños se tienen que secar, Sí, ¿cada cuánto es recomendarles estarles cambiando la toalla por esta misma higiene? ok. La toalla se tiene que, depende obviamente de la severidad de la enfermedad. Se recomienda que tanto ropa de cama como toalla, recuerden que estos niños se sensibilizan muy fácilmente. Tu ropa de cama para evitar contacto con ácaros, porque ácaros hay en todas partes, ¿sí? Se tiene que cambiar por lo menos 3 veces a la semana la ropa de cama y el niño debe de dormir solo, ¿sí? Y la misma indicación es para los adultos, ¿sí? Y si no pueden dormir solo los adultos, pues porque pues obviamente están en otras circunstancias, pues de todas maneras la limpieza de la habitación, de la cama, debe ser así. Ahora, de la toalla, depende mucho. La toalla se puede incluso cambiar 2 veces a la semana, ¿sí? Sin ningún problema. Pero habrá casos muy severos donde el paciente descame, pero de manera impresionante, a tal grado que la toalla, cuando el paciente se seca con mucha delicadeza, pero quedan muchos detritos celulares en la toalla. Entonces, esa toalla ya no se puede utilizar al día siguiente. Entonces se tiene que cambiar diario. A veces el paciente llega muy mal a la consulta y cuando lo pasamos a la mesa de exploración y le decimos a la madre que descubra al niño, que lo empieza a descubrir por partes, obviamente no lo va a desnudar todo, sino vamos revisando zonas por zonas para evitar la cuestión del pudor y todo este tipo de situaciones, es importante tomarlos en cuenta, ¿sí? Entonces vamos revisando por zonas, pero se va quitando, por ejemplo, la playerita y descama impresionante, ¿sí? Se vuelve a poner la playera, etcétera, le quitamos el pantaloncito para ver cómo están sus piernas y descama de manera importante. Cuando sale del consultorio, quedó un tamiz ahí impresionante de piel, ahí en la sábana de la mesa de exploración. La enfermera tiene que cambiar la sábana porque queda bastante llena de piel, de escamas de piel. Incluso al paciente, si viene en una fase aguda, ¿sí? Con lesiones agudas, viene incluso con zonas de sangrado. Entonces queda bastante contaminada la ropa de la mesa de exploración. Entonces, ahora sí que depende mucho del tipo de lesiones. Lo importante aquí es que se mantenga lo más posible limpio todo lo que utilice el paciente para evitar pues que se contamine más de lo que está la piel y agreguemos más microorganismos que pueden afectar al paciente. Otra observación muy buena. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra observación? ¿No? Bueno, entonces por favor, libro ahorita y descarguen la aplicación. Y prepárense, chequen bien todo para que hagamos el examen la otra semana. El miércoles empezamos a las 6 en punto para aplicar el examen. ¿De acuerdo? Sí, Sí, doctor. doctor, está bien. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, cuídense mucho y nos estamos viendo dentro de 7 días, ya con el examen. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias.